Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hay varios alcaldes complicados. Daniela Peñalosa está complicada, muy complicada. También hay municipios complicados donde se han registrado muchísimos problemas de probidad. A ver, Vitacura de todas maneras, con el exalcalde Torrealba. Son municipios de la derecha. Y está complicado Recoleta, principalmente porque Daniel Jadue no es cualquier alcalde. Daniel Jadue ha tenido pretensiones de liderazgo nacional. No es un político que se haya concentrado solamente en su comuna. El candidato presidencial del Partido Comunista. Es decir, una figura mayor del Partido Comunista, aunque una figura también particular dentro del Partido Comunista, en el sentido de que es un partido muy ordenado, muy disciplinado, y Daniel Jadue rompe con todo eso. De hecho, ha generado más de un dolor de cabeza también al Palacio de la Moneda en críticas hacia el presidente de la República, Gabriel Boric. Hubo llamados de atención en su momento de parte del Partido Comunista. Por ende, es una figura controversial y que hoy nuevamente está en la mira porque se decretó ya la fecha para su formalización. Muy complicado todo porque Daniel Jadue se ha defendido durante mucho tiempo, ha tenido hartos frentes. Recordemos lo que ocurrió con el caso de la luminaria LED, donde pruebas que había obtenido el Ministerio Público con audios de interceptaciones telefónicas, ni más ni menos, no es cualquier audio, que se referían a este caso y que complicaba muchísimo a Daniel Jadue, fueron extrañamente extraviadas desde el Ministerio Público. Ustedes saben que las pruebas tienen una cadena de custodia, o sea, siempre tiene que haber un protocolo desde que se incauta la prueba hasta que se guarda, se mantiene en un lugar reservado para que justamente no haya alguna manipulación entre medio. Si la cadena de custodia se rompe, esa prueba es inválida. Bueno, resulta que aquí estaban guardadas, custodiadas y se las robaron. Y digo se las robaron porque es muy difícil que custodiados se extravíen, porque están ahí, detenidas. Alguien se las llevó. Hay una investigación extraña, y digo extraña al Ministerio Público porque no hemos sabido nada absolutamente de eso. Es un escándalo que en el Ministerio Público se roben las pruebas. Un escándalo. Y hasta el momento no sabemos nada de esta autoinvestigación, porque ellos se autoinvestigan en este caso. Hay otros problemas que ha tenido Daniel Jadue, sí, con empresas constructoras. Querellas van y querellas vienen, demandas. Y ahora todo lo que tiene que ver con las farmacias populares. Se han producido más de 2 años, o sea, ha ocurrido que se han investigado durante más de 2 años este caso por parte de la Fiscalía Centro Norte y finalmente ha solicitado audiencia para formalizar a Daniel Jadue por qué delitos: fraude al fisco, estafa, cohecho, coima, ¿no? Y administración desleal. Junto al militante del Partido Comunista van a ser formalizadas otras 7 personas que permanecen o que forman parte del círculo cercano del jefe comunal, quien a través de un video, no se sometió a preguntas de la prensa, fue un video grabado, reiteró su inocencia y criticó el desarrollo de la indagatoria penal en su contra. Vamos a revisar todos los detalles a esta hora con Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, María José, Tomás, auditores. Claro, porque solo falta la fecha y la hora, porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya formuló la solicitud de una audiencia al tercer juzgado de garantía de Santiago para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de una investigación que se inició en el 2021, extendiéndose por cerca de 2 años y medio. El jefe comunal del Partido Comunista se encuentra siendo indagado en calidad de imputado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esos son los 4 delitos que estaría siendo acusado Daniel Jadue. Junto al ex candidato presidencial del PC, también fueron requeridos para ser informados de esta investigación
investigación en su contra, otras 7 personas que corresponderían a parte del círculo de confianza, del círculo de hierro de Daniel Jadwe ahí en la municipalidad y también en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Daniel Jadwe respondió a la solicitud del Ministerio Público a través de redes sociales, publicando en su cuenta de X un video de cerca de 2 minutos en el que reiteró su inocencia y lanzó algunas críticas contra los persecutores y contra la investigación. El alcalde de Recoleta consideró sospechoso que el proceso judicial justo se iniciara en periodo de elecciones, haciendo referencia a una posible estrategia política. Tras 2 años y medio de investigación, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente. Bueno, los hechos de los que se conocerán mayores detalles durante la formalización, que deberá determinar fecha y hora el tercer juzgado de garantía de Santiago, corresponden al llamado caso Farmacias Populares, luego de irregularidades que fueron detectadas al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARP, donde Daniel Jadwe era el presidente, y la compra de insumos para combatir la pandemia del COVID-19 en tratos mantenidos con la empresa Best Quality S.p.A. Las acciones judiciales de Jadwe y esta empresa, Best Quality, datan desde el 2021, cuando esta firma proveedora de insumos médicos acusaba haber sido víctima de estafa luego de que no se les pagara una cuantiosa suma por mascarillas que habían sido adquiridas por trato directo. Nuevamente esta forma, concepto del trato directo, que recordemos que lo hemos visto bastante en el caso convenios. Bueno, acá en el caso de Daniel Jadwe también se repetiría esta fórmula del trato directo, una denuncia en la que se admitía el pago de sobornos a través del alcalde para que la firma mantuviera la mayoría de las compras de ACHIFARP a cambio de entrega de insumos fuera de regulación que sumaban millones de pesos. El abogado Mario Vargas, representante de los querellantes Best Quality, detalló el orden de los acontecimientos que decantaron en la autodenuncia de César Ramírez, un trabajador de la empresa, quien denunció este pago de un presunto soborno. Nosotros presentamos una denuncia por estafa, ¿cierto?, a propósito de los 1.000 millones de pesos que nos defraudaron, y después nos damos cuenta además de todos los artilugios que usó los funcionarios de ACHIFARP, en particular el señor Jadwe, para efectos de seguir defraudándonos, y en ese intertanto nos damos cuenta de todas las peticiones de especies y dineros que nos hicieron. Eso efectivamente llevó a una autodenuncia. 1.000 millones de pesos, usted lo puede escuchar, eso es lo que están acusando de fraude por parte de Daniel Jadwe y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares en insumos que no fueron pagados y otros insumos que fueron entregados por fuera, digamos, fuera de la regulación que contempla nuestra normativa. Las reacciones han sido diversas y una gran mayoría provienen justamente del Congreso, porque parlamentarios del Partido Comunista se mostraron confiados y tranquilos respecto de la defensa que ejercerá el alcalde de Recoleta, haciendo también un llamado a dejar que los procesos judiciales avancen conforme a sus propios tiempos. La diputada comunista Lorena Pizarro abordó el anticomunismo, indicando que se espera no sea el caso en la causa de Jadwe, mientras que el senador de la misma tienda, Daniel Núñez, sostuvo que el alcalde ahora tendrá su oportunidad de ejercer su defensa y desestimar las acusaciones en su contra. Lo que yo sí quiero señalar es que hay una asonada anticomunista muy brutal. Yo espero que esto no está vinculado con aquello, pero si fuese así sería muy lamentable, porque significa que ya ni siquiera en la justicia podríamos confiar. No es primera vez que enfrenta acusaciones de distinto tipo, algunas de ellas han sido absolutamente infundadas. Durante el proceso judicial él va a poder hacer uso de su derecho a la defensa. ¿Qué dicen en la oposición? Bueno, el diputado del Partido Republicano y ex candidato al alcalde por Recoleta, José Carlos Mesa, emplazó a Jadwe y al PC, indicando que acá se trata de una persecución penal y no de una persecución política en su contra o en contra de la tienda que representa Jadwe.
El alcalde Daniel Jadwe tiene que dar muchas explicaciones y era momento ya que empezara a dar esas explicaciones ante los tribunales de justicia. Y yo le quiero aclarar al alcalde Daniel Jadwe que efectivamente él está siendo perseguido, pero está siendo perseguido por la justicia, por la eventual responsabilidad por crímenes, por delitos cometidos durante su administración por su persona. Por lo tanto, que él intente hoy día desviar la atención acusando una posible persecución política me parece que es un absurdo. En el terreno local también han habido diversas reacciones. Por ejemplo, el concejal de Recoleta, Felipe Cruz, de Renovación Nacional, dijo esperar que Jadwe pueda enfrentar la justicia y ceñirse a la medida cautelar que determine el tribunal competente. Nosotros en el Consejo y como único concejal de oposición advertimos desde el día 1 la gravedad de estos hechos. Nos parecía evidente a todas luces que los hechos eran constitutivos de delito. El alcalde ha hecho un daño tremendo a la comuna. Esperamos que Jadwe no busque las excusas de siempre y enfrente a la justicia. Bueno, y en este enfrentamiento a la justicia, Daniel Jadwe va a tener que esperar la medida cautelar que va a ser solicitada por el Ministerio Público y después confirmada o decretada por el tribunal y el juez de garantía que tome este caso. Y ya se ha adelantado, según fuentes de la radio, que esta medida cautelar va a ser prisión preventiva, por lo menos de Daniel Jadwe. Por lo tanto, el Ministerio Público va a solicitar que Daniel Jadwe quede de manera cautelar, una medida cautelar que se quede tras las rejas, y vamos a ver si el tercer juzgado de garantía de Santiago considera apropiada esta medida cautelar que será solicitada por los fiscales de ahí, de la Fiscalía Centro Norte. Ahora, una de las preguntas que quedan es cuándo se presentará la querella del Consejo de Defensa del Estado, uno de los últimos actores que se ha visto sumado en este caso. Recordemos que hace algunos días, en entrevista con CNN Chile, el presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló que habría movimientos en la causa sin especificar claramente cuáles son. Pues bien, según dio a conocer el diario La Tercera, el CDE estaría preparando el ingreso de una querella tras conocerse los delitos que se le imputan a Jadwe por parte de la Fiscalía. La radio consultó ayer a la entidad que dirige Letelier y pese a la insistencia no confirmaron ni descartaron esta información, por lo tanto se espera que durante las próximas horas hayan dos novedades particulares: la hora y la fecha en que el juzgado de garantía determine que será esta audiencia de formalización en contra de Daniel Jadwe, y también la querella que presentará o eventualmente presentará el Consejo de Defensa del Estado en este caso. María José Tomás. Normalmente Ministerio Público, abogados, penalistas siempre hablan de prognosis de pena. O sea, en teoría, porque tiene que desarrollarse el juicio, acreditar atenuantes o agravantes si que existen, pero ¿cuál sería la pena para Daniel Jadwe? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque resulta que ese es un elemento muy importante a considerar, entre otros, cuando se trata de una medida cautelar que es la más gravosa, como la prisión preventiva. ¿Se conversó algo de esto? Todavía es un asunto muy preliminar. De manera directa por el Ministerio Público no se ha adelantado nada en cuanto a penas. Nosotros estuvimos conversando con abogados penalistas que nos señalaron que son 4 delitos, ¿cierto? Delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Pero estos delitos pueden tener distintos hechos que sean dignos de delito, digamos, que puedan ser considerados como delitos. O sea, pueden haber 2 delitos de cohecho, 3 delitos de cohecho, dependiendo de cuántas acciones, digamos, que sean constitutivas de delitos se cometieron. Por lo tanto, la pena podría variar, pero sí lo que nos adelantaron abogados expertos al analizar por lo menos los antecedentes de esta causa es que podrían ser penas que podrían alcanzar entre los 15 a los 30 años de prisión de libertad. Por lo tanto, son bastante graves las penas a las que podría arriesgar Daniel Jadwe. Sí, Miguel Ángel, a mí me llama la atención los dichos, de Daniel Jadwe en reiteradas ocasiones cuando habla de persecución, entre otras cosas, y también los dichos de la diputada Lorena Pizarro, que habla de anticomunismo. ¿Por qué siempre se apela a ese recurso cuando estamos hablando de investigación de delitos? Acá no es anticomunismo, es investigación por fraude al fisco, por estafa, por cohecho y por administración desleal. Y por otra parte, cuando se hablaba de los casos, por ejemplo, del exalcalde Torrealba, la derecha no salía a decir que eso era antiderechismo. Si aquí ellos también son anti-UDI o antiderechistas. Por algo son oposición, opositores, son anti-algo. Pero apelar a ese recurso encuentro que es casi... O sea, el Ministerio Público está investigando.
Lo que pasa, María José, es que lo que se acusa al Ministerio Público es de tener un sesgo anticomunista, eso es lo que dice, ¿no? Y que por eso se habría pedido la formalización. Incluso algunos van más allá, a decir, justo el alcalde Daniel Jadwe no va a la reelección. ¿Por qué? Porque no puede ir por razones legales, ¿no es cierto? Ya cumplió todo su periodo. Entonces, pero va un candidato comunista, ungido por él. Entonces dicen, justo ahora, en medio de la campaña electoral, y ese es el sesgo anticomunista, porque podrían haberlo hecho antes o haberlo hecho después, o no haberlo hecho. Lo hacen ahora, eligen el momento. Eso es lo que están diciendo. Mi punto acá, Miguel Ángel, Tomás, auditores, es que, se han presentado querellas en una serie de comunas. Hay cerca de 32 alcaldes que han sido imputados. No todos esos alcaldes son del Partido Comunista. Estamos hablando de procesos irregulares, de hechos constitutivos de delito que se tienen que investigar. El Partido Comunista no es tan importante como para que todo el mundo esté pensando en ser anticomunista. Acá estamos hablando de investigación de delito. El alcalde, ¿será inocente o no? Lo va a determinar la investigación. Pero poner de lleno que esa es la razón, encuentro que es casi quitarle todo el peso a la investigación que se ha realizado anteriormente. Y es una acusación igual grave, porque se trata del Ministerio Público, una entidad independiente y autónoma. Por lo tanto, se está literalmente apuntando a que habría influencia política, que se habría politizado el Ministerio Público para que ellos justo ahora, en periodo de elecciones, solicitaran esta formalización, siendo que ellos dicen que podría haberla hecho mucho antes. A ver, evidentemente, yo te encuentro razón, María José. Lo que pasa es que trato de interpretar lo que ellos dicen, pero esto es grave porque es un ataque a la institucionalidad. O sea, al final eso es un ataque, es decir, no es que la UDI sea anticomunista, eso es obvio, no es que el Partido Republicano, no sé qué, no. Ahora ya es el Ministerio Público. Y toda la institucionalidad del Ministerio Público lo es, y es en función de eso que pide la formalización de Daniel Jadwe. Nos escribe un auditor, Miguel Ángel, de otra municipalidad, y nos dice que efectivamente también en una serie de ocasiones él ha visto procesos irregulares también en su municipio. Por ende, acá estamos hablando de algo que no es solamente del PC. Está el caso de Las Condes, donde se están investigando una serie de hechos. Creo que son cuatro investigaciones las que tiene el Ministerio Público en curso. Bueno, vamos a hablar más adelante del caso de Las Condes, en que se pidió abrir las cuentas bancarias de Daniela Peñalosa y de otros funcionarios de su entorno más próximo, ¿no es cierto? Y ahí en esos casos no se habla de que se está tomando una investigación en pleno proceso de elecciones. Los procesos tienen que ir en paralelo. Si cumple con un año electoral, no creo que sea por consecuencia o por querer perjudicar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, porque en ese proceso también se realizó, todo lo que ha sido la formalización a Katy Barriga, nos guste o no nos guste el resultado que emanó finalmente con las medidas cautelares y el proceso que está en curso en este momento. Pero claro, es como entregarle la culpa en un 100% al resto, por la pertinencia del momento, por ser de un partido político en particular. Acá estamos hablando de eventual comisión de delitos, nada más que eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que hay cosas que esperar, obviamente, pero va a ser muy importante, como todos lo sabemos, que en la formalización el Ministerio Público va a entregar antecedentes que ya ha reunido en virtud de la investigación que ha realizado durante estos 2 años, y por lo tanto vamos a conocer más detalles de lo que sucede con Daniel Jadwe y por qué se le imputa este tipo de delitos. Estaremos atentos. Muchas gracias. Exacto. Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias. Hay varios alcaldes complicados. Daniela Peñalosa está complicada, muy complicada. También hay municipios complicados donde se han registrado muchísimos problemas de probidad. A ver, Vitacura de todas maneras, con el exalcalde Torrealba. Son municipios de la derecha. Y está complicado Recoleta, principalmente porque Daniel Jadwe no es cualquier alcalde. Daniel Jadwe ha tenido pretensiones de liderazgo nacional. No es un político que se haya concentrado solamente en su comuna. El candidato presidencial del Partido Comunista. Es decir, una figura mayor del Partido Comunista, aunque una figura también particular dentro del Partido Comunista, en el sentido de que es un partido muy ordenado, muy disciplinado, y Daniel Jadwe rompe con todo eso. De hecho, ha generado más de un dolor de cabeza también al Palacio de la Moneda en críticas hacia el presidente de la República, Gabriel Boric. Hubo llamados de atención en su momento de parte del Partido Comunista. Por ende, es una figura controversial y que hoy nuevamente
está en la mira porque se decretó ya la fecha para su formalización. Muy complicado todo porque Daniel Jadwe se ha defendido durante mucho tiempo, ha tenido hartos frentes. Recordemos lo que ocurrió con el caso de la luminaria LED, donde pruebas que había obtenido el Ministerio Público con audios de interceptaciones telefónicas, ni más ni menos, no es cualquier audio, que se referían a este caso y que complicaba muchísimo a Daniel Jadwe, fueron extrañamente extraviadas desde el Ministerio Público. Ustedes saben que las pruebas tienen una cadena de custodia, o sea, siempre tiene que haber un protocolo desde que se incauta la prueba hasta que se guarda, se mantiene en un lugar reservado para que justamente no haya alguna manipulación entre medio. Si la cadena de custodia se rompe, esa prueba es inválida. Bueno, resulta que aquí estaban guardadas, custodiadas y se las robaron. Y digo se las robaron porque es muy difícil que custodiados se extravíen, porque están ahí, detenidas. Alguien se las llevó. Hay una investigación extraña, y digo extraña al Ministerio Público porque no hemos sabido nada absolutamente de eso. Es un escándalo que en el Ministerio Público se roben las pruebas. Un escándalo. Y hasta el momento no sabemos nada de esta autoinvestigación, porque ellos se autoinvestigan en este caso. Hay otros problemas que ha tenido Daniel Jadwe, sí, con empresas constructoras. Querellas van y querellas vienen, demandas. Y ahora todo lo que tiene que ver con las farmacias populares. Se han producido más de 2 años, o sea, ha ocurrido que se han investigado durante más de 2 años este caso por parte de la Fiscalía Centro Norte y finalmente ha solicitado audiencia para formalizar a Daniel Jadwe. ¿Por qué delitos? Fraude al fisco, estafa, cohecho, coima, ¿no? Y administración desleal. Junto al militante del Partido Comunista van a ser formalizadas otras 7 personas que permanecen o que forman parte del círculo cercano del jefe comunal, quien a través de un video, no se sometió a preguntas de la prensa, fue un video grabado, reiteró su inocencia y criticó el desarrollo de la indagatoria penal en su contra. Vamos a revisar todos los detalles a esta hora con Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, María José, Tomás, auditores. Claro, porque solo falta la fecha y la hora, porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya formuló la solicitud de una audiencia al tercer juzgado de garantía de Santiago para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, luego de una investigación que se inició en el 2021, extendiéndose por cerca de 2 años y medio. El jefe comunal del Partido Comunista se encuentra siendo indagado en calidad de imputado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esos son los 4 delitos que estaría siendo acusado Daniel Jadwe. Junto al ex candidato presidencial del PC, también fueron requeridos para ser informados de esta investigación en su contra otras 7 personas que corresponderían a parte del círculo de confianza, del círculo de hierro de Daniel Jadwe ahí en la municipalidad y también en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Daniel Jadwe respondió a la solicitud del Ministerio Público a través de redes sociales, publicando en su cuenta de X un video de cerca de 2 minutos en el que reiteró su inocencia y lanzó algunas críticas contra los persecutores y contra la investigación. El alcalde de Recoleta consideró sospechoso que el proceso judicial justo se iniciara en periodo de elecciones, haciendo referencia a una posible estrategia política. Tras 2 años y medio de investigación, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente. Bueno, los hechos de los que se conocerán mayores detalles durante la formalización que deberá determinar fecha y hora el tercer juzgado de garantía de Santiago corresponden al llamado caso Farmacias Populares, luego de irregularidades que fueron detectadas al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARP, donde Daniel Jadwe era el presidente, y la compra de insumos para combatir la pandemia del COVID-19 en tratos mantenidos con la empresa Best Quality S.p.A. Las acciones judiciales de Jadwe
Jadwe y esta empresa, Pesquality, datan desde el 2021, cuando esta firma proveedora de insumos médicos acusaba haber sido víctima de estafa luego de que no se les pagara una cuantiosa suma por mascarillas que habían sido adquiridas por trato directo. Nuevamente esta forma, concepto del trato directo, que recordemos que lo hemos visto bastante en el caso convenios. Bueno, acá en el caso de Daniel Jadwe también se repetiría esta fórmula del trato directo, una denuncia en la que se admitía el pago de sobornos a través del alcalde para que la firma mantuviera la mayoría de las compras de Achifarp a cambio de entrega de insumos fuera de regulación que sumaban millones de pesos. El abogado Mario Vargas, representante de los querellantes Pesquality, detalló el orden de los acontecimientos que decantaron en la autodenuncia de César Ramírez, un trabajador de la empresa, quien denunció este pago de un presunto soborno. Nosotros presentamos una denuncia por estafa, ¿cierto?, a propósito de los 1.000 millones de pesos que nos defraudaron, y después nos damos cuenta además de todos los artilugios que usó los funcionarios de Achifaf, en particular el señor Jadwe, para efectos de seguir defraudándonos, y en ese intertanto nos damos cuenta de todas las peticiones de especies y dineros que nos hicieron. Eso efectivamente llevó a una autodenuncia. 1.000 millones de pesos, usted lo puede escuchar, eso es lo que están acusando de fraude por parte de Daniel Jadwe y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares en insumos que no fueron pagados y otros insumos que fueron entregados por fuera, digamos, fuera de la regulación que contempla nuestra normativa. Las reacciones han sido diversas y una gran mayoría provienen justamente del Congreso, porque parlamentarios del Partido Comunista se mostraron confiados y tranquilos respecto de la defensa que ejercerá el alcalde de Recoleta, haciendo también un llamado a dejar que los procesos judiciales avancen conforme a sus propios tiempos. La diputada comunista Lorena Pizarro abordó el anticomunismo, indicando que se espera no sea el caso en la causa de Jadwe, mientras que el senador de la misma tienda, Daniel Núñez, sostuvo que el alcalde ahora tendrá su oportunidad de ejercer su defensa y desestimar las acusaciones en su contra. Lo que yo sí quiero señalar es que hay una asonada anticomunista muy brutal. Yo espero que esto no está vinculado con aquello, pero si fuese así sería muy lamentable, porque significa que ya ni siquiera en la justicia podríamos hacer. No es primera vez que enfrenta acusaciones de distinto tipo, algunas de ellas han sido absolutamente infundadas. Durante el proceso judicial él va a poder hacer uso de su derecho a la defensa. ¿Qué dicen en la oposición? Bueno, el diputado del Partido Republicano y ex candidato al alcalde por Recoleta, José Carlos Mesa, emplazó a Jadwe y al PC, indicando que acá se trata de una persecución penal y no de una persecución política en su contra o en contra de la tienda que representa a Jadwe. El alcalde Daniel Jadwe tiene que dar muchas explicaciones y era momento ya que empezara a dar esas explicaciones ante los tribunales de justicia. Y yo le quiero aclarar al alcalde Daniel Jadwe que efectivamente él está siendo perseguido, pero está siendo perseguido por la justicia, por la eventual responsabilidad por crímenes, por delitos cometidos durante su administración, por su persona. Por lo tanto, que el intente hoy día desviar la atención acusando una posible persecución política me parece que es un absurdo. En el terreno local también han habido diversas reacciones. Por ejemplo, el concejal de Recoleta, Felipe Cruz, de Renovación Nacional, dijo esperar que Jadwe pueda enfrentar la justicia y ceñirse a la medida cautelar que determine el tribunal competente. Nosotros en el Consejo y como único concejal de oposición advertimos desde el día 1 la gravedad de estos hechos. Nos parecía evidente a todas luces que los hechos eran constitutivos de delito. El alcalde ha hecho un daño tremendo a la comuna. Esperamos que Jadwe no busque las excusas de siempre y enfrente a la justicia. Bueno, y en este enfrentamiento a la justicia, Daniel Jadwe va a tener que esperar la medida cautelar que va a ser solicitada por el Ministerio Público y después confirmada o decretada por el tribunal y el juez de garantía que tome este caso. Y ya se ha adelantado, según fuentes de la radio, que esta medida cautelar va a ser prisión preventiva, por lo menos de Daniel Jadwe. Por lo tanto, el Ministerio Público va a solicitar que Daniel Jadwe quede de manera cautelar, una medida cautelar que se quede tras las rejas, y vamos a ver si el tercer juzgado de garantía de Santiago considera apropiada esta medida cautelar que será solicitada por los fiscales de ahí, de la Fiscalía Centro Norte. Ahora, una de las preguntas que quedan es cuándo se presentará la querella del Consejo de Defensa del Estado, uno de los últimos actores que se ha visto sumado en este caso.
Recordemos que hace algunos días, en entrevista con CNN Chile, el presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló que habría movimientos en la causa sin especificar claramente cuáles son. Pues bien, según dio a conocer el diario La Tercera, el CDE estaría preparando el ingreso de una querella tras conocerse los delitos que se le imputan a Jadwe por parte de la Fiscalía. La radio consultó ayer a la entidad que dirige Letelier y pese a la insistencia no confirmaron ni descartaron esta información, por lo tanto se espera que durante las próximas horas hayan dos novedades particulares: la hora y la fecha en que el juzgado de garantía determine que será esta audiencia de formalización en contra de Daniel Jadwe y también la querella que presentará o eventualmente presentará el Consejo de Defensa del Estado en este caso. María José Tomás. Normalmente Ministerio Público, abogados, penalistas siempre hablan de prognosis de pena. O sea, en teoría, porque tiene que desarrollarse el juicio, acreditar atenuantes o agravantes si que existen, pero ¿cuál sería la pena para Daniel Jadwe? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque resulta que ese es un elemento muy importante a considerar, entre otros, cuando se trata de una medida cautelar que es la más gravosa, como la prisión preventiva. ¿Se conversó algo de esto? Todavía es un asunto muy preliminar. De manera directa por el Ministerio Público no se ha adelantado nada en cuanto a penas. Nosotros estuvimos conversando con abogados penalistas que nos señalaron que son 4 delitos, ¿cierto? Delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Pero estos delitos pueden tener distintos hechos que sean dignos de delito, digamos, que puedan ser considerados como delitos. O sea, pueden haber 2 delitos de cohecho, 3 delitos de cohecho, dependiendo de cuántas acciones, digamos, que sean constitutivas de delitos se cometieron. Por lo tanto, la pena podría variar, pero sí lo que nos adelantaron abogados, expertos, al analizar por lo menos los antecedentes de esta causa, es que podrían ser penas que podrían alcanzar entre los 15 a los 30 años de prisión de libertad. Por lo tanto, son bastante graves las penas a las que podría arriesgar Daniel Jadwe. Sí, Miguel Ángel, a mí me llama la atención los dichos, de Daniel Jadwe en reiteradas ocasiones cuando habla de persecución, entre otras cosas, y también los dichos de la diputada Lorena Pizarro, que habla de anticomunismo. ¿Por qué siempre se apela a ese recurso cuando estamos hablando de investigación de delitos? Acá no es anticomunismo, es investigación por fraude al fisco, por estafa, por cohecho y por administración desleal. Y por otra parte, cuando se hablaba de los casos, por ejemplo, del exalcalde Torrealba, la derecha no salía a decir que eso era antiderechismo. Si aquí ellos también son anti-UDI o antiderechistas. Por algo son oposición, opositores, son anti-algo. Pero es que apelar a ese recurso encuentro que es casi... O sea, el Ministerio Público está investigando. Lo que pasa, María José, es que lo que se acusa al Ministerio Público es de tener un sesgo anticomunista, eso es lo que dice, ¿no? Y que por eso se habría pedido la formalización. Incluso algunos van más allá, de decir, justo el alcalde Daniel Jadwe no va a la reelección. ¿Por qué? Porque no puede ir por razones legales, ¿no es cierto? Ya cumplió todo su periodo. Entonces, pero va un candidato comunista, ungido por él. Entonces dicen, justo ahora, en medio de la campaña electoral, y ese es el sesgo anticomunista, porque podrían haberlo hecho antes o haberlo hecho después, o no haberlo hecho. Lo hacen ahora, eligen el momento. Eso es lo que están diciendo. Mi punto acá, Miguel Ángel, Tomás, auditores, es que, se han presentado querellas en una serie de comunas. Hay cerca de 32 alcaldes que han sido imputados. No todos esos alcaldes son del Partido Comunista. Estamos hablando de procesos irregulares, de hechos constitutivos de delito que se tienen que investigar. El Partido Comunista no es tan importante como para que todo el mundo esté pensando en ser anticomunista. Acá estamos hablando de investigación de delito. El alcalde, ¿será inocente o no? Lo va a determinar la investigación. Pero poner de lleno que esa es la razón, encuentro que es casi quitarle todo el peso a la investigación que se ha realizado anteriormente. Y es una acusación igual grave, porque se trata del Ministerio Público, una entidad independiente y autónoma. Por lo tanto, se está literalmente apuntando a que habría influencia política, que se habría politizado el Ministerio Público para que ellos justo ahora, en periodo de elecciones, solicitaran esta formalización, siendo que ellos dicen que podría haberla hecho mucho antes. A ver, evidentemente, yo te encuentro razón, María José. Lo que pasa es que trato de interpretar lo que ellos dicen, pero esto es grave porque es un ataque a la institucionalidad. O sea, al final eso es.
Es un ataque, es decir, no es que la UDI sea anticomunista, eso es obvio, no es que el Partido Republicano, no sé qué, no. Ahora ya es el Ministerio Público. Y toda la institucionalidad del Ministerio Público lo es, y es en función de eso que pide la formalización de Daniel Jadwe. Nos escribe un auditor, Miguel Ángel, de otra municipalidad, y nos dice que efectivamente también en una serie de ocasiones él ha visto procesos irregulares también en su municipio. Por ende, acá estamos hablando de algo que no es solamente del PC. Está el caso de Las Condes, donde se están investigando una serie de hechos. Creo que son cuatro investigaciones las que tiene el Ministerio Público en curso. Bueno, vamos a hablar más adelante del caso de Las Condes, en que se pidió abrir las cuentas bancarias de Daniela Peñalosa y de otros funcionarios de su entorno más próximo, ¿no es cierto? Y ahí en esos casos no se habla de que se está tomando una investigación en pleno proceso de elecciones. Los procesos tienen que ir en paralelo. Si cumple con un año electoral, no creo que sea por consecuencia o por querer perjudicar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, porque en ese proceso también se realizó, todo lo que ha sido la formalización a Katy Barriga, nos guste o no nos guste el resultado que emanó finalmente con las medidas cautelares y el proceso que está en curso en este momento. Pero claro, es como entregarle la culpa en un 100% al resto, por la pertinencia del momento, por ser de un partido político en particular. Acá estamos hablando de eventual comisión de delitos, nada más que eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que hay cosas que esperar, obviamente, pero va a ser muy importante, como todos lo sabemos, que en la formalización el Ministerio Público va a entregar antecedentes que ya ha reunido en virtud de la investigación que ha realizado durante estos 2 años, y por lo tanto vamos a conocer más detalles de lo que sucede con Daniel Jadwe y por qué se le imputa este tipo de delitos. Estaremos atentos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias.